Hola, mi nombre es Francisco Barreto, soy su profesor de matemática. A continuación vamos a complementar las operaciones básicas con números naturales, operaciones como la multiplicación, división y potenciación. ¿Cómo debemos realizar la multiplicación de números enteros? Primeramente debemos multiplicar los números. Como vemos en el ejemplo, ahí tenemos los números 3 y 7. Al multiplicar 3 por 7 tenemos 21. Después debemos observar qué signo tienen esos números para anotarle el signo al resultado. Y vemos que si los signos son iguales de esos números que estamos multiplicando, el resultado va a ser positivo. Si los signos son diferentes de los números que estamos multiplicando, el resultado va a ser negativo. En el ejemplo vemos que 3 positivo por 7 positivo me va a dar 3 por 7, 21, y más 3 y más 7, ambos signos son iguales, me va a dar positivo. Igual vemos en el ejemplo 3 que tenemos menos 3 por menos 7, ya vemos que 3 por 7 es 21 y ambos signos son iguales, por lo tanto me va a dar más 21. En el cambio, en los ejemplos 2 y 4, vemos que al multiplicar los números, que es 3 por 7, 21, y el resultado vamos a obtener, como los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. De este método que utilizamos para realizar multiplicación de números enteros, se generó lo que se llama la regla de los signos, que son 4 reglas, las cuales son más por más, el resultado es más por menos, el resultado es menos por más, el resultado es menos, y menos por menos, el resultado es más. A continuación vemos un ejemplo para la aplicación de la multiplicación de números enteros. Tenemos menos 12 por 8 por menos 5 por menos 2. Si primeramente multiplicamos los signos, empezamos a multiplicar el signo del 12 por el signo del 8, que sería menos por más. Ese resultado me va a dar menos. Después ese resultado lo multiplicamos por el signo del 5, que sería menos. Es decir, vamos a multiplicar menos por menos, me va a dar más. Y por último, ese resultado lo vamos a multiplicar por el signo del 2, que es menos. Sería entonces más por menos, y el resultado final voy a obtener menos. Eso en cuanto a la relación de la multiplicación de signos. Después, si vemos el desarrollo del ejercicio, tenemos que vamos a ir multiplicando parte por parte. Primero empezamos menos 12 por 8. Ya vimos que esa multiplicación de signos me va a dar menos, y al multiplicar los valores absolutos de 12 y de 8 me va a dar 96. Es decir, que menos 12 por 8 me da menos 96. Ese menos 96, al multiplicarlo por menos 5, vimos ya que el menos por menos me va a dar más, y 96 por 5 me da 480. Después, ese más 480 lo vamos a multiplicar por menos 2. Ya vimos que más por menos, el resultado final va a ser menos, y 480 por 2 me va a dar 960. Seguidamente, la división de números enteros. Igual que la multiplicación, en la división de números enteros, dividimos primeramente los números. ¿Y qué resultado vamos a obtener? Bueno, va a depender de los signos de esos números que estamos dividiendo. Si los números, los signos son iguales, el resultado es positivo.
Si los números, los signos son diferentes, el resultado es negativo. Lo podemos ver en el ejemplo, la aplicación de esta norma. Vemos que más 32 entre más 8 me va a dar 32 entre 8, 4. Y como los signos de ambos números son positivos, el resultado es positivo. Igual pasa en el ejemplo 3, que tenemos menos 32 entre menos 8. Como vimos anteriormente, 32 entre 8 es 4. Pero también vemos aquí que los signos son iguales, negativos pero iguales. Por lo tanto, el resultado es positivo. En el ejemplo 2 y 4, vemos que aunque tenemos la misma división, 32 entre 8, que nos da 4, pero el resultado son negativos. ¿Por qué? Porque los signos de 32 y 8 son diferentes. Este tipo de aplicación de norma nos generó la regla de los signos, como también pasó en la multiplicación, las cuales son 4. La primera, más entre más, me da más entre menos, me da menos entre más, me da menos, y menos entre menos, me da más. Estas son las 4 reglas de signos para la división. A continuación, un ejemplo de cómo aplicar o cómo dividir números enteros. Aquí tenemos que sería menos 648 entre más 9. A ese resultado lo dividimos entre menos 3 y a ese resultado lo dividimos entre menos 6. Como hicimos en la multiplicación, primeramente dividimos los signos. Entonces, menos entre más, que sería el menos de 648 y el más de 9, me daría menos. Ese menos lo voy a dividir entre menos 3, es decir, sería menos entre menos, me daría más. Y ese más lo voy a dividir entre menos 6, es decir, que sería más entre menos, me da menos. Es decir, que el resultado final sería menos. Seguidamente vemos cómo se desarrolla la operación parte por parte. Entonces, primero tenemos menos 648 entre más 9. Menos entre más me va a dar menos, como vimos anteriormente, y 648 entre 9 me da 72. Después ese menos 72 lo dividimos entre menos 3. Ya vimos que menos entre menos me va a dar más, y 72 entre 3 me da 24. Después me queda más 24 entre menos 6. Vimos que más entre menos me da menos, y 24 entre 6 me da 4. Por último, de las operaciones básicas de la matemática, vamos a ver potenciación de números enteros. Pero primeramente debemos saber qué es una potencia. Potencia consiste en multiplicar varias veces el mismo número. Es decir, yo voy a tener un factor numérico al cual yo lo voy a multiplicar varias veces. Ese factor numérico se le va a llamar base. Y el número que indica las veces que se va a multiplicar esa base se va a llamar exponente. Y el resultado, potencia. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 4, eso implica que el 2 lo voy a multiplicar 4 veces. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 2 4 veces. Eso sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Debemos estar claro qué pasa cuando nosotros tenemos un número positivo y un número negativo como base. Si ese número que tenemos en la base es positivo o negativo, pero su exponente es par, par son aquellos números como el 2, 4, 6, 8, 10. Si tengo un número positivo o negativo y el exponente es par, el resultado o la potencia es positiva. Por ejemplo, 3 a la 4 implica multiplicar el 3 4 veces, que sería 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81. Como la base es positiva y el exponente es par, el resultado es más 81.
Si la base es negativa, como vemos en el ejemplo de menos 3 y el exponente par que es 2, también el resultado es positivo, porque sería menos 3 por menos 3, menos por menos me va a dar más, y 3 por 3, 9. Si la base es positiva o negativa, pero el exponente es impar, como vemos a continuación, tenemos dos casos. Cuando el número es positivo de la base y el exponente es impar, el resultado es positivo. Pero cuando el número es negativo de la base y el exponente es impar, el resultado es negativo, como vemos a continuación en los ejemplos dados. 2 a la 5, base positiva, exponente positivo, me va a dar 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y en forma positiva porque la base es positiva. Pero si vemos el segundo ejemplo, que es menos 2 a la 3, donde la base es negativa, es multiplicar menos 2 3 veces. Sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Eso es, menos por menos me va a dar más, y más por menos me da menos. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Es decir, que me daría menos 8. Continuamos con las propiedades de la potenciación. Nosotros estudiaremos básicamente 4, aunque hay otras, pero las más importantes son las que vamos a reflejar en estos estudios. La primera va a ser multiplicación de potencia de igual base. Es decir, cuando nosotros tenemos una misma base, ¿qué hacemos con los exponentes? Bueno, sencillamente colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Como vemos en el ejemplo, tenemos 2 a la 3 por 2 a la 4 por 2 a la 3 por 2 a la 5. Es decir, el 2 lo estamos multiplicando 4 veces con diferentes exponentes. Eso sería igual al 2 con exponente de ¿quiénes? De 3 más 4 más 3 más 5. Dando como resultado 2 elevado a la 15. Es decir, colocamos la misma base y sumamos los exponentes. La siguiente propiedad es cociente de potencia de igual base. Es decir, división de potencias de igual base. ¿Qué hacemos en la división? Colocamos la misma base y restamos los exponentes. Como vemos en el ejemplo, tenemos 5 a la 8 dividido entre 5 a la 4. Colocamos la misma base 5 y restamos 8 menos 4. Eso sería igual a 5 elevado a la 4, que es igual a 625. Porque que es multiplicar el 5 4 veces. A continuación, la siguiente propiedad. Potencia de una potencia. ¿En qué consiste? Que un número va a ser elevado a un exponente y esa cifra a su vez va a ser elevado a otro exponente. Como vemos en el ejemplo, tenemos 2 elevado a exponente 3 y esa cifra va a ser elevado a exponente 5. Es decir, 2 a la 3 y eso a su vez elevado a la 5. Eso se resuelve colocando la misma base, que sería 2, y multiplicando los exponentes 3 por 5. El resultado nos daría 2 a la 15. Después tenemos potencia con un exponente negativo. Para resolver esa potencia debemos transformar ese exponente negativo en exponente positivo. Y para hacerlo sencillamente invertimos la cifra base. ¿Qué quiere decir invertir la cifra base? Sencillamente colocar la cifra en forma inversa. Por ejemplo, si tenemos 5, la inversa de 5 sería un quinto. Y si tenemos un octavo, la inversa de un octavo sería 8. ¿Ok? Es invertir numerador a denominador y denominador a numerador. Una vez que nosotros invertimos la cifra, el exponente cambia de ser
negativo a positivo. En el ejemplo vemos 2 elevado a la menos 3. Se sobreentiende que el 2 está dividido entre 1. Al invertirlo me quedaría un medio. Y el exponente pasaría de menos 3 a 3. Es decir, sería un medio elevado a la 3. Un medio a la 3 implica que el 1 va elevado a la 3, que me daría 1. Y el 2 también va elevado a la 3, que me daría 8. Es decir, el resultado sería un octavo. Por último, tenemos dos ejemplos en donde aplicamos las diferentes propiedades de potenciación. El primer ejemplo es 2 elevado a la menos 4 por 3 al cuadrado por 4 al cubo, todo eso dividido entre 6 al cuadrado. Como tenemos el primer elemento que es 2 elevado a la menos 4 y podemos resolver potencias negativas, la tenemos que cambiar ese exponente a positivo, pues invertimos la base. Sobreentendemos que el 2 está dividido entre 1, por lo tanto ese 1 va a pasar a ser numerador y el 2 va a pasar a ser denominador. Quiere decir que invertimos el 2. Al invertir el 2, que es un medio, el menos 4 ahora pasa a positivo, pasa a 4. Por 3 al cuadrado, base positiva, exponente par, me da 3 por 3, 9. Por 4 al cubo, base positiva, exponente par, eso es 4 por 4, 16, por 4, 64. En el denominador tenemos 6 al cuadrado, base positiva, exponente par, 6 por 6, 36. Un medio elevado a la 4, eso es 1 a la 4 entre 2 a la 4. 1 a la 4 es 1 por 1 por 1 por 1, eso es 1. Y 2 a la 4 es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Eso se multiplica por 9 por 64, que 9 por 64 me da 576. Abajo seguimos dividiendo entre 36. Ahora, 1 por 16 por 576 es multiplicar 1 por 576 y dividirlo entre 16. Eso me va a dar 36. Dividiendo 36 entre 36, nuestro resultado va a dar 1. En el segundo ejemplo tenemos un medio elevado a la menos 3 por 2 a la 2 dividido entre 9 a la 0 por 4 a la 2. Como sabemos, no podemos resolver potencia con exponente negativo. Tenemos que pasar ese exponente negativo a exponente positivo. Para pasarlo, pues invertimos la base. La base es un medio. Al invertirlo, el 2 pasa al numerador y el 1 al denominador, quedándome 2 entre 1. Y 2 entre 1 es 2. Ese 2 lo voy a elevar al cubo. Es decir, que me queda 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Eso multiplica al 2 al cuadrado, que sería 2 por 2, 4. Dividido entre 9 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, es decir, que 9 a la 0 es 1. Multiplicado por 4 a la 2, base positiva, exponente par, me da positivo, y eso es 4 por 4, 16. En el numerador me quedó 8 por 4, que es 32, y en el denominador me quedó 1 por 16, que es 16. 32 entre 16 es igual a 2. Como ven, estos son dos ejemplos donde se aplican algunas de las propiedades de la potenciación que estamos estudiando.